Buenas noches, profesor y queridos compañeros de clase. Dando respuesta e inicio al foro de conocimientos previos del cuidado de la voz y respondiendo a las 4 preguntas que allí se mencionan ¿conoce técnicas del cuidado de la voz? Bueno, en mi caso particular siempre he pensado que los profesionales de la voz, como los cantantes, periodistas, locutores, son los que le dan el uso excesivo a la voz y seguramente ellos tienen técnicas especiales para cuidarla, porque realmente de su voz depende su trabajo. Pero pensándolo bien, nosotros los intérpretes también nos ganamos la vida con la voz, a pesar de que es 50-50, ¿no? O sea, 50 voz, 50 con nuestras extremidades superiores, con las manos. Las técnicas básicas que siempre he mencionado o que siempre he sabido es no gritar. Recuerdo que cuando trabajaba en una empresa y cuando había mucho ruido con los motores y eso, uno hablaba con el compañero y uno tenía que subir el tono de voz. Al rato me sentía afónico y sinceramente afecta mucho cuando uno aumenta el tono de la voz para ser escuchado. Sin embargo, el gritar o levantar mucho la voz para algunos no les afecta, para mi percepción, en lo más mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, existen cantantes, por ejemplo, este que es muy famoso, que se llama Steven Taylor de Aerosmith. No es que me guste su música, pero sí me llama la atención, para mi percepción, que él no canta, sino que grita. Y él tiene años en su carrera musical con ese estilo de voz y no se ha perjudicado. No sé cómo lo hará, pero esa es mi percepción que tengo de este cantante. Otra técnica del cuidado de la voz que también he mirado y he estudiado un poco es las bebidas alcohólicas, la cafeína, ese tipo de cosas pues perjudican mucho la voz. La voz, por lo que he leído, no se altera de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va incidiendo mucho en la calidad de la voz. O cuando uno le llama, no, estoy afónico, es porque se ha excedido el uso de ella. La otra parte, ¿cómo manejar su voz en el trabajo? Bueno, particularmente no he tenido una instrucción específica de cómo manejar la voz en el trabajo, pero sí he tenido en algunos monitoreos, por ejemplo, que dice el tono de voz fue adecuado. Entonces creo que al momento de hacer el relevo de llamadas, la voz del intérprete, es decir, de mi caso particular, pues debe ser la ideal para que la persona oyente se sienta a gusto, sea una voz agradable. Pero sí me ha ocurrido en ciertas ocasiones que el sordo va tan rápido y voy al compás de él que me quedo sin aire. No me ocurre siempre, pero recuerdo que 2 o 3 ocasiones me ha sucedido que voy interpretando pues casi a la velocidad de él y pues me quedo sin aire. Entonces me parece que hay que trabajar en esa parte para que no quedarse sin aire, porque cuando eso sucede, por no perder la información que le está transmitiendo, ya afecta a uno eh, la intencionalidad, el ritmo, la entonación y todo eso que ya uno ha estudiado para que la intencionalidad no se afecte. Eh, la tercera pregunta es si cree usted que el manejo de la voz en los intérpretes es importante. Claro que sí. Nosotros los intérpretes nos ganamos la vida con la voz, igualmente como los cantantes, locutores o actores, en fin. Nosotros también considero yo que debemos incluirnos en esa lista porque gracias a nuestra voz podemos transmitir a las otras personas la información de las personas sordas.
lógicamente, si tenemos las cosas claras, las ideas claras, podemos transmitirlas también de una manera clara y sencilla a las personas oyentes. Entonces considero que hacer la voz o el uso adecuado de la voz es extremadamente importante, porque las personas van a estar conectadas a la información que se está transmitiendo. Porque si no lo hacemos de esa manera, comenzamos a divagar en nuestra interpretación a voz y las personas que nos escuchan no van a estar muy atentas, van a perder el hilo. Entonces, considero que es muy importante que nosotros demos un manejo adecuado al uso de la voz. Eh, la cuarta y última pregunta: ¿qué espera aprender en este curso? Bueno, como todos, eh, para mí una de las cosas que deseo aprender es mejorar mi interpretación a voz. Claro, es fundamental porque si comenzamos a mejorar, a refinar este aspecto importante de la interpretación, pues lógicamente vamos a ir, eh, nuestra interpretación a voz va a ser de mucha más calidad. Pero detrás de eso encierra mucho la respiración, ejercicio y cosas que ya he visto en el curso, me parece muy interesante, que realmente desconocía, pero que al momento de ya tener ese trabajo y que también dependo del uso de mi voz, va a ser muy fascinante. Y seguramente a través de este curso voy a mejorar la interpretación a voz. Bueno, esa es mi parte. Feliz noche.